Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Carta a los Hebreos capítulo 13, verso 15. Dios los bendiga a todos. Y qué bueno que nos hagamos este año la meta de estar en todos los cultos, entendiendo que no en vano está escrito: mirad cuán bueno y qué. ¿Por qué razón? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cómo dice el verso 15? Pueden sentarse, sean tan amables. Es importante que entendamos que cuando se habla del sacrificio, hay dos maneras de observarlo. Uno, los sacrificios que se hacían en la ley, que eran con víctimas muertas. Y otro, el sacrificio vivo, que es el que hace el cristianismo hoy. En otras palabras, está escrito: Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y hablando de la fe, Santiago escribe y dice que un cuerpo sin el espíritu está como la fe sin obras, está muerta. Aquí se trata de un sacrificio diferente al mosaico, pues el mosaico ya había llegado a su fin, y se trata de un sacrificio diferente en todo el sentido de la palabra. En primer lugar, porque ha de hacerse siempre en el nombre del Señor Jesús, siempre. Y en segundo lugar, porque ya no es una víctima el que ofrece, o a través del cual se ofrece el sacrificio, porque ya nuestra ofrenda fue hecha en Cristo. Juan escribe en su carta y dice: Él es la propiciación por nuestros pecados. Pablo escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 12 y dice: Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio de alabanza del cristianismo debe de ser un sacrificio vivo y debe de ser racional, es decir, consciente de lo que se está haciendo. En mi caso personal, yo todavía no he estado en un culto aburridor, y hace 45 años voy a culto. Todavía no he ido a un culto aburridor. Yo no. He tenido una bendición muy grande, y es que a todos los cultos que yo he ido me he dado cuenta que Dios está ahí. Entonces, si Dios está en el culto, en la comunión de los santos, ¿qué culto es aburridor? Si en su presencia hay y delicias a su diestra para siempre. Entonces, el cristiano está llamado a hacer un sacrificio de alabanza, de reconocimiento a su Señor, a su Dios, a su Salvador. Sus canciones, sus plegarias, el objeto de su reunión siempre debe de ser Él.
Cuando los cristianos vienen a ofrecerle culto a Dios, a rendirle el sacrificio de alabanza a Él, no interesa que no suenen instrumentos, tampoco interesa que sean multitudes o que sea uno solo. Como pastor, he tenido la experiencia de predicar en estadios, en coliseos, en teatro, en la radio, en la televisión, en los parques, en las prisiones. He utilizado y he ido a predicar a toda parte. Pero yo nunca he dejado de dar lo mejor porque son dos. Yo siempre he creído que si hay una persona conmigo, ahí está el Señor. Y donde está el Señor hay que hacer lo mejor, porque Él merece lo mejor. El salmista decía: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Pero ¿qué es la alabanza? Existe un concepto equivocado acerca de la alabanza. Algunos creen que alabanza es cantar 1 o 2, 3 horas. Incluso hay movimientos mal llamadamente cristianos que hasta se denominan oasis de alabanza. Y entonces todo gira en torno al canto, al ruido, a la música. Algo está pasando por ahí. Es allá. Entonces bajen la tapita porque está como molesto ese ruidito. Bueno, es importante que entendamos que la alabanza no tiene que ver con el exceso de canto o lo poco que se cante, sino con el corazón del que alaba a Dios. Y una persona puede alabar a Dios orando, ¿o no? Puede alabar a Dios cantando, puede alabar a Dios suplicando. Claro, cuando lees el libro de los Salmos, que en sí son 5 libros que hay en el libro de los Salmos, 5 libros, encuentras la manera como el salmista se dedica a alabar a Dios. En nuestro medio se cree que alabar a Dios es cuando se canta con palmas. Bueno, ¿cómo hacemos el culto? ¿De alabanza o de adoración? Entonces dice: no, eso hagamos una mezclita. Cantemos unos coros despacios y otros rápido. Que los rápidos son de alabanza y los otros son de adoración. Pero esos son pensamientos nuestros, porque yo con una canción lenta puedo alabar a Dios, y con una canción rápida puedo adorar a Dios. Aquí lo que se trata es que el que se allega a Dios crea que ¿qué? Que le hay. Es decir, cuando yo entono una canción, ¿lo hago para que me vean o lo hago para que Él sea glorificado? ¿Por qué entono yo canciones a Dios? ¿Cuál es el motivo? Estamos en el tiempo de la secularización de la música, ¿cierto? Ya los profesionales, ya en la música, ya hasta participan de los premios Grammy latinos y no sé qué, y allá aparecen presuntos cristianos, y bueno, ese es el boom y eso es lo máximo, pero se les ha olvidado que es la estrategia del diablo para hacer borrar el verdadero sentido de la alabanza a Dios. Es triste que día
iba por la calle, no recuerdo en qué parte del país, y en una cantina tenían un vallenato cristiano, letra, música llamada cristiana, en una cantina, la gente consumiendo alcohol y un vallenato cristiano. Porque el diablo se dio cuenta que la música, Dios a través de la música estaba haciendo cosas lindas, y de hecho las hace todavía, porque los que son antiguos saben, y muchos fuimos tocados por Dios a través de la música. A mí, yo comencé a sentir el deseo de acercarme a Dios por el himno 160. Encontré un lugar donde descansar. Qué belleza de himno. Esas personas hacían las cosas para Dios. Gente que oraba, que sacaba su tiempo para hacer las cosas que agradaran a Dios. En el tiempo moderno la gente lo hace es a ver cuánto me produce, a ver cuántos aplausos arranco. De hecho, usted escucha a muchos artistas que terminan su intervención y los hermanos aplauden y ellos dicen, sí, es para Dios. O sea, él cree que es para él. Está confundido. ¿Será que es para mí? ¿O será que es para Dios? ¿Para quién será? Entonces, eso le dice a usted a dónde ha llegado el pensamiento del cristiano con relación a lo que es la verdadera alabanza. Pero la verdadera alabanza del cristiano sale del alma, sale como una expresión de gratitud, de reconocimiento, de exaltación al que ha hecho posible su salvación y la mía. El salmista decía, 7 veces al día te alabo. 7 veces al día te alabo. Y Pablo decía que esa alabanza, que ese culto que hace el cristiano debe de ser racional. ¿A quién le canto? ¿Por qué le canto? ¿Qué le canto? Hay canciones llamadas cristianas que no mencionan a Dios para nada. Mencionan a la mujer, mencionan a la mamá, otras cosas, pero a Dios no lo mencionan para nada. Y aquí está diciendo que la alabanza debe de llevar un gran contenido relacionado a la razón de nuestra fe. Nosotros somos cristocéntricos, es decir, frutos de labios que confiesen el nombre más grande que hay. A Él sea la gloria. Y en eso debemos nosotros de preocuparnos, para que cada que cantemos, cada que alabemos, sea en oración, sea en adoración, sea a través del canto rápido, a través del canto lento, usted y yo tengamos en cuenta que el objeto de nuestra alabanza es el que murió en la cruz, que además resucitó y que ha dicho que volverá. Y que si usted no lo sabía, se lo hago saber, yo lo estoy esperando. Y ese debe de ser el motivo del cristiano, la razón de su culto. Salmista en el capítulo 100 decía, entren por sus atrios con alabanzas, por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza, y con boca alabadlo, bendecid su nombre. Y además le dice al cristiano por qué: porque Él es bueno y porque para siempre es su. O sea que debe de tener sentido la canción, debe de saber por qué lo estoy haciendo. A Él sea la gloria. Frutos de labios que confiesen su nombre, que hagan ver la grandeza, porque el nombre que fue invocado en usted y yo nos da identidad. Incluso las personas enemigas del cristianismo nos identifican. ¿Cómo nos llaman? Los Jesús solos. Claro.
El nombre nos identifica, porque quien no tiene nombre no existe. Y si Él es el nombre que ha sido invocado en su vida y en mi vida, y el culto que se le hace debe de girar en torno al que nos salvó, lo menos que se puede hacer es reconocer que Él es Dios y que no hay obras que igualen sus obras. Lo menos que usted debe de hacer en el culto es decir: Señor Jesús, yo te alabo porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú no me has pagado conforme a mis pecados, porque tú me has amado con amor eterno. Cuando le hacemos el culto a Dios de una manera racional, repito, no hay culto frío, no hay perdedera de tiempo, no la hay, porque te metes en Dios de tal manera que lo terrenal comenzará a ocupar un segundo o tercer plano. Y es importante que cuando usted venga al culto, cierre las puertas de su vida para el mundo y abra las del entendimiento para agradar a Dios. Pablo escribía en la carta a los Corintios y decía: cantaré en el Espíritu, ¿pero qué? Pero lo voy a hacer con entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero debo de orar con entendimiento. El cristiano debe de ser una persona que sabe lo que está haciendo. Cuando haces el culto a Dios y te distraes, ríes, mascas chicle, dices que no te sientes bien en el culto, es algo así como cuando a mí me contratan en el colegio, en la universidad, para que dé matemáticas y yo no sé sumar. ¿Cierto? ¿Cómo será de aburridor eso? La gente esperando que yo dé una clase que no sé. Algo así como cuando usted le viene a culto y entonces termina el culto y le preguntan: hermano, ¿y qué? ¿Cómo estuvo el culto? Pues ahí. ¿Y qué tal la predicación? Yo no entendí. La verdad, el culto estuvo más bien como aburridor. No, el culto no estuvo aburridor. Estoy seguro que entre los que vinieron a rendirle culto hubo gente que se fue sana, que se fue fortalecida, que se fue restaurada, que se fue quebrantada, que se fue tocada por Dios. Pero hubo otros que vinieron a una reunión cualquiera, sin darse en cuenta que en medio de esa congregación estaba el ser más santo, el único que merece todo reconocimiento, toda honra, toda gloria, todo honor, toda alabanza. Por eso es importante que uno llegue con el deseo de salir de allá. En días pasados, una niña desesperada ha pasado y se ha parado allá al frente. No quiere entrar a la iglesia porque ella piensa que tiene algún prejuicio, pero le sintió paz allá en el andén, viendo y oyendo cantar, y lo que hacía aquí, sintió paz. Ella venía desesperada, pero allá esa mujer tenía una necesidad, y digo yo, Dios trató con ella. Como a los 2 días o no sé cuántos días volvió, pero no había culto. Tocó, se le atendió, le invité a seguir al salón, le dije que si quería la dejábamos sola para que ella hablara con Dios, se desahogara. Oiga, hermano, no había acordeón ni piano, no estaba el pastor predicando aquí, no había multitudes, pero esa mujer lloraba y derramaba su alma ahí. Y me dio alegría saber de que dice: me fui cambiada.
Claro, es que cuando las personas vienen con necesidad y saben que aquí se encuentran con su solución, que es Dios, esa gente tendrá que sentir a Dios y escaparán a un mundo material para meterse en el lugar santísimo y darse cuenta que en la presencia de Dios vale la pena estar. Usted verá si lo alaba, Él está aquí, hermano. Aleluya. Por eso Él dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, que hagan notoria la grandeza de su nombre. Y eso debe de producir un resultado inmediato, y es un cambio de actitud. Salir del corazón la indiferencia hacia los demás, acordarse de las necesidades de los demás, porque cuando las personas aprenden a encontrarse con Dios y a bendecir a Dios y a alabar, a engrandecer, a reconocer lo que Él es, Dios le cambia el corazón, le cambia la vida, le abre la mente, tiene una nueva visión de las cosas. El mundo vive como vive porque definitivamente no tienen a quién buscar. Pero cuando las personas alcanzan a entender la obra de Jesús, que hermano, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero les voy a ser confidente. A mí me ha sucedido, estoy viejo, llevo algunos años caminando en este camino, pero aún viejo me pongo a pensar en la obra de Cristo por mí y yo me quedo aterrado. Yo a veces digo, es como imposible que todo eso se haya dado, y solo por una causa, por mí. ¿Qué valgo yo? Nada. Pero hubo alguien que desde la eternidad pensó en mí, y eso es lo que debe de mover al cristiano a alabarlo de verdad, a entender que si de 5 de la mañana o 6 de la mañana está desesperado para abordar el Transmilenio, su vehículo particular, el transporte público, y desesperado, y llega a trabajar, se sienta, sale a las 5 y otra vez a esa tortura, a ese embutido de salchicha en Transmilenio, que así lo embuten a uno allá. No ha visto qué cosa tan aberrante, tan humillante es ese transporte. Ojalá que Dios bendiga esta iglesia y les dé carros voladores, yo qué sé. Sí, aleluya. Y llegan desesperados al culto. Hombre, que aprovechen este momento para desahogarse en la presencia de Dios, para contarle sus penas, para reconocer que su obra es la única que puede hacer posible que en medio de una sociedad confundida usted tenga paz, tenga seguridad y tenga esperanza. Ve, hermano, sin Jesucristo en el mundo no hay nada. Aleluya. Y eso es lo que debe de mover al cristiano a alabarlo de verdad, a no permitir otra cosa en el corazón que desvíe su vida devocional. Y que no solamente debe de ser alabanza en el culto, debe de ser en la casa, debe de ser en el trabajo, debe de ser en el transporte, donde esté. Porque al final de todo, así como no puedo vivir 10 minutos sin oxígeno, que yo alcance a entender que no puedo vivir 10 minutos sin Dios. Porque el oxígeno se puede acabar, pero Dios no se acaba. Él sigue siendo Dios. Es preferible vivir sin oxígeno, pues dejarás de existir aquí. Pero no puedes vivir sin Dios, porque sin Dios aquí es sin Dios en la eternidad. Aquí puede que se te acabe el oxígeno, pero te vas con Él. Y eso es lo que debe de llevarnos cada día a darle a Dios el culto debido a su nombre. Por eso es que Pablo escribió en otra parte: todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre.
Y Jesús dijo: todo lo que pidáis en oración, creyendo en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y todos los que le recibieren recibirán perdón de pecados por su nombre. Arrepiéntase y bautícese en el nombre, porque en ningún otro nombre hay, porque no hay otro nombre. Mejor dicho, en Cristo estamos completos. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Y en Él, y a Él, y para Él debe de ser todo el reconocimiento. En la tierra se le hace aplausos al político, se le hace aplausos al cantante, se le hace aplausos al cuentachistes, pero qué bueno que nuestro reconocimiento siempre sea al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y que podamos ser sinceros con Él, entendiendo que el que sacrifica alabanza le honra. Y cuando uno es honrado por alguien, ¿qué hace uno? Se entrega. Cuando tú honras a Dios, lo menos que Dios hace es abrirte las ventanas de los cielos y bendecirte en tu vida diaria, en tu vida familiar, en tu vida laboral, guardar tu salida, guardar tu entrada, guardar tu alma. Él te guardará de todo mal. Vale la pena tener un Dios como el que nosotros tenemos. Y vale la pena cantarle, adorarle, alabarle, clamarle, engrandecerle, honrarlo, exaltarlo, hacer de verdad de nuestra vida cristiana un altar donde nuestras oraciones llenas de gratitud y de alabanza lleguen a la presencia de Dios cual aroma fragante. ¿Quieren dar gracias?